Mi papá me mandó un mensaje de texto: ven a casa. Esta familia te necesita, después de que me repudiaron por avergonzar la imagen de la familia. Así que le respondí: tú fuiste el que más se rió cuando salí por la puerta de esa casa. Mi familia se basa completamente en las apariencias. Hablamos de todo un clan obsesionado con las cosas brillantes, literalmente. Mis papás son dueños de una cadena de joyerías, el tipo de lugar al que va la gente rica a gastarse el equivalente a un año de renta en algo que solo se van a poner 2 veces. Para ellos, la joyería no es solo un negocio, es su identidad. Y, al parecer, yo soy la mancha que empaña su imagen perfecta. Tampoco es que yo sea un holgazán que se pasa los días jugando videojuegos en el sótano, para nada. Tengo mi propio negocio de diseño y personalización de bicicletas de alta gama. No me refiero al tipo de bicis que compras en una tienda de deportes. Estas son máquinas elegantes, hechas a mano, con una atención al detalle impresionante, bicicletas que cuestan más que algunos coches. Mis clientes son directores generales, celebridades y coleccionistas que buscan algo único. Pero la cosa es esta: mantengo un perfil bastante bajo. No manejo coches llamativos ni uso relojes carísimos. Mi taller no está en un corporativo lujoso, está en una vieja nave industrial que compré de contado. Mi equipo es pequeño, solo un par de personas de mi entera confianza, y fabricamos bicicletas que tienen una lista de espera de 6 meses. Mi familia no sabe nada de esto. Para ellos, solo soy el tipo que eligió un pasatiempo por encima del negocio familiar. Mientras crecía, mis papás dejaron muy claro que era lo que más valoraban: el éxito, el dinero y mantener las apariencias. A mi hermano mayor, Eduardo, lo prepararon para hacerse cargo del imperio joyero. Tiene dominado a la perfección el papel del hijo mayor y el niño de oro. Valeria, mi hermana, es su orgullo y adoración porque se casó con un hombre de dinero. Y luego está Diego, el bebé de la familia que nunca hace nada mal, a pesar de que se la lleva tranquila viviendo del apellido. Supongo que yo estaba condenado desde el principio. No quería lo que ellos querían. Amaban ser el centro de atención, la necesidad constante de hacer contactos y la presión de mantener esa imagen de la familia perfecta. Yo lo odiaba. Cuando era niño, me escapaba de sus estúpidas galas y cenas de beneficencia para desarmar y arreglar cualquier cosa que cayera en mis manos: radios descompuestos, bicicletas viejas, cualquier cosa mecánica. Así fue como encontré mi pasión. Mientras más crecía, más evidente se hacía que yo no encajaba. Mis papás querían que me uniera al negocio familiar, pero no podía imaginarme nada peor. Venderle joyas a personas a las que les importa más el precio que el trabajo artesanal. No, gracias. Yo quería construir algo con un propósito. Así que, después de la universidad, la cual solo pagaron porque pensaban que eventualmente entraría en razón, empecé a trabajar en mis diseños de bicicletas. Al principio, solo era yo en mi cochera, pero la demanda creció rapidísimo. Invertí todo lo que tenía en el negocio: tiempo, energía, dinero, y rindió frutos. Mis diseños empezaron a llamar la atención, y de repente tenía clientes dispuestos a pagar cantidades absurdas de dinero por mi trabajo. Aquí es donde se pone divertido. Mi familia sabe que soy mi propio jefe, pero creen que apenas saco para comer. No tienen idea de lo exitoso que me he vuelto porque no ando presumiéndolo. Manejo un coche normal, uso ropa normal y evito sus eventitos de networking como si fueran la plaga. Toman mi estilo de vida tranquilo como prueba de que fracasé. La verdad es que me va mejor que a todos ellos juntos. Mi negocio ya factura en las decenas de millones de pesos. Tengo alianzas con marcas grandes, un taller con agenda llena por meses y una reputación que se está expandiendo a nivel mundial. Pero nada de eso les importa, porque a sus ojos, el éxito no es real a menos que lo lleves puesto en la muñeca o lo estaciones en la entrada de tu casa. Cada vez que los visito, es la misma rutina. Eduardo presume sobre su última alianza estratégica, que es solo una forma elegante de decir que firmó un trato que papá le consiguió. Valeria suelta indirectas sobre su vida fabulosa, que básicamente consiste en ser una socialité. Diego actúa como un mi rey que nunca superó sus días de gloria en la universidad. ¿Y a mí? A mí me tocan las sonrisas falsas por cortesía y los comentarios pasivo-agresivos sobre mi potencial. ¿Todavía con esas bicicletas?, preguntaba mi papá con ese tono que grita decepción. Sí, le respondía yo,
cortante, porque no tenía caso dar explicaciones. Una vez, Valeria de plano me preguntó si necesitaba ayuda para encontrar un trabajo de verdad. Me reí y le dije que estaba bien, pero me echó una mirada como si me acabara de hacer un favor al sugerirlo. La peor parte es que ni siquiera preguntan por mi negocio, no realmente. Asumen que es una fase que ya se me pasará, como si fuera un adolescente que no sabe lo que hace. Es un insulto, pero también da un poco de risa. Están tan envueltos en su propio mundo, tan convencidos de que su forma de hacer las cosas es la única correcta, que ni siquiera ven lo que tienen enfrente. Me he guardado mi éxito para mí mismo por una razón. No es que lo esté ocultando. Simplemente no siento la necesidad de demostrar nada. Mi trabajo habla por sí solo, y la gente que importa sabe la verdad. Mis clientes respetan lo que hago, mi equipo es increíble y he construido algo de lo que me siento genuinamente orgulloso. No necesito su validación y definitivamente no necesito su aprobación. Pero el detalle es que no se conforman con dejarme vivir mi vida. Habían estado lanzando indirectas, comentarios sutiles sobre cómo mis decisiones repercutían en la familia. Al parecer, no formar parte del negocio joyero era una especie de traición. Actúan como si les debiera algo, como si los estuviera defraudando por no seguir sus reglas. Eduardo me acorraló en una de las cenas de mamá y empezó a darme un sermón sobre el legado familiar. Literalmente dijo, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Casi me ahogo con mi bebida. ¿Contra ustedes? Güey, solo estoy intentando vivir mi vida. Y entonces, llegamos a esto. Un mensaje de papá, corto y directo, reunión familiar, 8 de la tarde, no faltes. Así que llegué a la reunión familiar completamente preparado para algún tipo de sermón, tal vez incluso una discusión. No estaba preparado para el circo que me estaba esperando. En el momento en que entré a la casa, pude sentir la tensión en el aire. Fue como pisar un escenario donde el guión ya estaba escrito, y yo era el único que no lo había leído. Mi papá abrió la puerta y me dio un repaso de pies a cabeza con desaprobación, como si ya le molestara el simple hecho de que yo existiera. Ni siquiera me saludó. En lugar de eso, murmuró, llegas tarde, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Ahora bien, para darles contexto, la definición de llegar tarde de mi papá es cualquier cosa que sea llegar menos de 10 minutos antes. Así que sí, técnicamente llegué a tiempo, pero para él, bien podría haber llegado una hora tarde. No me molesté en discutir. No tenía caso. Solo me encogí de hombros y entré. La casa se veía exactamente igual que siempre. Impecable, cara y completamente sin alma. Todo en ella gritaba, miren cuánto dinero tenemos. Desde el enorme candelabro de cristal en el vestíbulo hasta la sala de estar perfectamente decorada que nadie usaba en realidad. Todo era solo un gran espectáculo. Y hablando de la sala de estar, ahí era donde todos estaban reunidos, sentados en un perfecto semicírculo como si estuvieran a punto de dar una conferencia de prensa. Eduardo estaba a un lado, vestido con su típico uniforme casual de negocios, como si acabara de salir de una junta directiva. Valeria estaba sentada junto a él, deslizando el dedo por su celular, probablemente fingiendo estar ocupada. Diego estaba desparramado en un sillón, luciendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, pero lo conocía lo suficiente para saber que estaba disfrutando el drama que estaba a punto de desatarse. Luego estaba mi mamá, sentada a un lado como un árbitro nervioso, retorciéndose las manos y dándome esa sonrisa tensa que siempre ponía cuando las cosas estaban a punto de ponerse incómodas. Y, por supuesto, estaba mi silla designada, un único y solitario asiento colocado estratégicamente en el centro de la habitación, frente a todos ellos. Era tan obvio que esto era una emboscada que casi me suelto a reír. Casi. Papá no perdió el tiempo. En cuanto me senté, arrancó con su discurso, hablando sobre la importancia de la unidad familiar y la preservación del legado. Fue todo muy oficial, muy ensayado. Eduardo intervino en un punto, usando frases como estrategia a largo plazo e imagen de marca, lo que me hizo voltear los ojos tan fuerte que pensé que se me iban a quedar atorados. Valeria no se quedó atrás, lanzando comentarios sobre cómo mis decisiones eran problemáticas y cómo reflejaban a la familia en su conjunto. No paraba de usar palabras como reputación y estatus, como si esas fueran las únicas cosas que importaran. Diego no dijo mucho, pero tampoco le hizo falta.
Solo estaba sentado ahí con una sonrisita burlona, como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. Yo no dije ni una palabra. Solo los dejé hablar, asintiendo de vez en cuando para que creyeran que estaba escuchando. Honestamente, era un poco fascinante ver cuánto esfuerzo habían puesto en todo esto. De verdad creían que estaban organizando una especie de intervención, como si me estuvieran salvando de una vida de fracaso y vergüenza. Finalmente, Valeria me entregó una carpeta. La deslizó por la mesa de centro como si me estuviera presentando algún tipo de documento sagrado. Esto es por el bien de la familia, dijo, con una voz destilando condescendencia. Abrí la carpeta y fue entonces cuando me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Adentro había documentos legales, todos perfectamente organizados y llenos de tecnicismos. No necesitaba a un abogado para entender de qué se trataba. Era simple, me estaban desheredando. 0 herencia, 0 lazos con el negocio familiar, 0 asociación con el apellido. Por un segundo, solo me quedé mirando los papeles, no porque estuviera sorprendido, lo vi venir a kilómetros de distancia, sino porque era graciosísimo lo en serio que se estaban tomando esto. De verdad pensaban que era un castigo. Papá se inclinó hacia adelante, con su tono serio y autoritario. Esto no es personal, Alejandro. Se trata de negocios. Tus acciones tienen consecuencias. Levanté una ceja. Mis acciones. Has tomado decisiones que no se alinean con los valores de la familia, dijo Eduardo, como si estuviera leyendo un guión. Valeria asintió. No se trata solo de ti, Alejandro. Se trata de todos nosotros. Tenemos que proteger el apellido. Quise reírme, pero no lo hice. En su lugar, hojeé los papeles, fingiendo leerlos detenidamente. Todo el tiempo podía sentir sus miradas sobre mí, esperando mi reacción. Finalmente, levanté la vista y dije, ¿dónde firmo? La habitación se quedó en un silencio sepulcral. No creo que se esperaran eso. Mi mamá fue la primera en romper el silencio. Alejandro, espera. ¿No crees que deberías? No, dije, interrumpiéndola. Esto es exactamente lo que quieren, ¿verdad? Cortar lazos. Terminemos de una vez. Valeria parpadeó, claramente descolocada. No se trata de cortar lazos. Se trata de establecer límites. Límites, repetí con una sonrisa burlona. Claro, llamémoslo así. Papá señaló la parte inferior de la página. Solo firma ahí. Y así lo hice. Agarré la pluma, garabateé mi firma en la parte inferior y le devolví la carpeta a Valeria. Tenía una cara de no saber si sentirse aliviada o insultada. ¿Eso es todo?, pregunté poniéndome de pie. Papá frunció el ceño. Esto no es una broma, Alejandro. Algún día entenderás que esto era necesario. Asentí con la cabeza, ya a medio camino hacia la puerta. Sí, me aseguraré de mandarles una tarjeta de agradecimiento cuando llegue ese día. Mientras salía, podía sentir sus miradas en mi espalda, pero no volteé. Creían que estaban mandando un mensaje, pero lo único que hicieron fue demostrar lo que yo ya sabía desde el principio. No me entendían y nunca lo harían. Cuando regresé a mi taller esa noche, no me sentía molesto ni derrotado. Honestamente, me sentí aliviado. Esa reunión familiar solo fue la confirmación de algo que ya sabía desde hace años. Yo no era uno de ellos. No tenían ni idea de quién era yo ni de lo que había construido, y tampoco les interesaba averiguarlo. Encendí las luces de mi taller, y el zumbido de las lámparas fluorescentes fue más reconfortante que cualquier cosa que hubiera sentido sentado en esa casa sobrecargada de decoración. Ese espacio era mi santuario, con las paredes llenas de herramientas, estantes repletos de piezas a la medida y filas de bicicletas a medio terminar, esperando a que yo les diera vida. Todo era mío, construido con mis propias manos. Mi asistente, Beto, todavía estaba ahí, terminando unos pedidos atrasados. Levantó la vista cuando entré. «Hey, ¿cómo te fue?», preguntó, limpiándose las manos con una estopa. Me desheredaron, le dije, soltando mi mochila en el banco de trabajo como si nada. Beto parpadeó. Espera, ¿así, oficialmente? Sep, dije,
agarrando del estante un cuadro a medio terminar para revisar las soldaduras. Firmé los papeles y todo. Ya no soy parte de la familia. Soltó un silbido bajo. Órale. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. Honestamente, sí. Creen que me cortaron a mí, pero soy yo quien los ha estado cargando emocionalmente durante años. Me hicieron un favor. Trabajamos en silencio por un rato, con el único sonido del zumbido de las herramientas y el ocasional golpeteo del metal. Era pacífico, el tipo de paz que nunca había sentido cerca de mi falsa familia. Un par de horas después, inicié sesión en el panel de control de mi negocio y los números fueron suficientes para hacerme sonreír. Los pedidos estaban por los cielos. Uno de nuestros diseños recientes se había vuelto viral en un foro especializado de ciclismo, y ahora la gente prácticamente nos estaba aventando el dinero. Solicitudes personalizadas, pedidos al por mayor de clientes internacionales, e incluso preguntas de un par de marcas reconocidas que querían colaborar. Era abrumador de la mejor manera posible. Mi bandeja de entrada estaba inundada de correos, aunque la mayoría eran de negocios, hubo un par que destacaron. Uno era de un periodista que quería escribir un reportaje sobre mí para una revista de estilo de vida. Otro era de un ciclista profesional que quería una bicicleta personalizada para su próxima competencia. Y luego estaba el que me hizo detenerme, un cliente privado que ofrecía una cantidad absurda de dinero por un diseño único y exclusivo. Me recliné en mi silla y me reí. Mi familia pensaba que estaba desperdiciando mi vida armando bicis, pero este pasatiempo me estaba dejando más dinero que el que su negocio de joyería jamás produciría. La cuestión es que nunca me importó el dinero. No me malinterpreten, es bonito tener estabilidad financiera, no tener que preocuparse por las cuentas o las deudas, pero esa no fue la razón por la que empecé esto. Lo empecé porque me encantaba, porque quería crear algo con mis manos, algo que fuera funcional y hermoso a la vez, algo que importara. Pero el dinero, bueno, era un gran bono adicional. Y la mejor parte es que me permitía seguir construyendo sin tener que ceder. No tenía que rendirle cuentas a nadie, ni a inversionistas, ni a accionistas y, definitivamente, a mi familia no. A la mañana siguiente, me reuní con Javier, mi socio, en nuestra cafetería favorita. Javier es de esas personas que siempre van 10 pasos por delante de los demás. Él es la razón por la que hemos podido escalar el negocio tan rápido. Muy bien, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. ¿Cuál es el plan? ¿Para qué?, pregunté, dándole un sorbo a mi café. Para lidiar con tu familia, respondió. Van a regresar rogando eventualmente. Lo sabes, ¿verdad? Me encogí de hombros. Que lo hagan. No voy a gastar mi energía preocupándome por ellos. Tengo cosas más importantes en que enfocarme. Javier sonrió de lado. Me parece justo. Y hablando de cosas más importantes, tenemos que hablar de esto. Sacó su laptop y me mostró un correo de uno de nuestros proveedores. Nos estaban ofreciendo un acuerdo exclusivo para unos materiales nuevos, pero tendríamos que comprometernos a una ronda de producción mucho más grande de lo habitual. ¿Podemos manejarlo?, le pregunté. Fácilmente, dijo Javier. Con los pedidos que están entrando, podríamos duplicar nuestra producción y aún así tener margen de maniobra. Es pan comido. Hazlo, le dije. Javier sonrió. ¿Hecho? Con el paso de las semanas, las cosas solo fueron mejorando. Salió el reportaje en la revista y cambió por completo las reglas del juego. El periodista escribió un artículo increíble sobre cómo había convertido mi pasión por las bicicletas en un negocio próspero, con todo y fotos de nuestro taller y de nuestros mejores diseños. La respuesta fue una locura. Los pedidos se triplicaron de la noche a la mañana y nuestras redes sociales explotaron con nuevos seguidores. Tuvimos que contratar a 2 personas más solo para darnos abasto con la demanda. Beto, que había estado conmigo desde los días en la cochera, empezó a capacitar a los nuevos mientras yo me enfocaba en diseñar nuestro próximo gran proyecto. Era agotador, pero de la mejor forma posible. De vez en cuando pensaba en mi familia, no de una forma triste ni con nostalgia, sino más bien por curiosidad. Me preguntaba si habrían visto el artículo o si habrían escuchado hablar del negocio. Una parte de mí quería que se enteraran solo para ver la cara que ponían, pero a otra parte de mí le daba igual.
Estaba demasiado ocupado construyendo algo real, algo que ellos nunca entenderían. Un día, recibí una llamada de una empresa que fabricaba equipo de exteriores de alta gama. Querían colaborar en una bicicleta de edición limitada para su próxima línea de productos. Era el tipo de alianza que podía llevarnos al siguiente nivel, y acepté lo más rápido que pude. Javier y yo pasamos semanas afinando los detalles, trabajando hasta tarde para asegurarnos de que todo quedara perfecto. Para cuando los prototipos estuvieron listos, sabía que teníamos algo especial entre manos. El lanzamiento fue un éxito rotundo. Las bicicletas se agotaron en cuestión de horas y el revuelo en torno a la colaboración nos puso en el radar como nunca antes. De repente, ya no éramos solo un pequeño negocio de nicho. Éramos una marca. Y durante todo este tiempo, mi familia estuvo en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. No sabía si me estaban ignorando o si, de plano, no tenían idea de lo que yo estaba haciendo. Como fuera, no importaba. Sin embargo, su silencio no duró mucho. Empezó con un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Asuntos familiares urgentes. Valeria fue la primera en romper el silencio, tal como supuse que lo haría. Mis hermanos eran así de predecibles. A ella siempre le gustó jugar a la mediadora cuando las cosas se ponían feas. Pero su versión del paz normalmente implicaba asegurarse de que todos la vieran como la voz de la razón. La ignoré. Luego llegó otro, esta vez de Eduardo. Alejandro, hay que vernos. Creo que hubo un malentendido. Eso me hizo soltar una carcajada. ¿Un malentendido? El mismo tipo que se sentó ahí con su postura perfecta a verme firmar y renunciar a mi herencia, ahora creía que habíamos tenido un problemita de comunicación. Sí, claro. Tampoco le contesté. Los mensajes siguieron llegando en los días siguientes, cada uno más desesperado que el anterior. Diego por fin apareció también, aunque su mensaje fue igual de flojo que él. ¿Qué onda, andas por aquí? Están pasando cosas. Todo un poeta, el muchacho. Pero el que me hizo detenerme fue el de mi papá. Ven a casa. Te necesitamos. Ahí fue cuando supe que algo había cambiado. Papá no pedía las cosas. Él daba órdenes, esperaba, exigía. Ven a casa era lo más parecido a suplicar que él jamás haría. Al principio, no estaba seguro de si quería contestar. Una parte de mí quería ver hasta dónde llegarían, pero otra parte sabía que eventualmente irían escalando las cosas. No estaba en su naturaleza dejar las cosas en paz. Necesitaban el control, y yo ya no estaba jugando bajo sus reglas. Una semana después, Javier y yo estábamos en el taller cuando recibí una llamada de un número desconocido. Hola, Alejandro, dijo una voz familiar y demasiado formal. Era Eduardo. Tenemos que hablar. Puse los ojos en blanco. Recibí tus mensajes. ¿Qué quieres? Dudó por un segundo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Es sobre el negocio familiar. Ah, ahí estaba. El negocio familiar, por supuesto. Estamos pasando por algunos retos, admitió, y casi podía escuchar el dolor en su voz al decir la palabra. No es un buen momento para nosotros, y creemos que podrías ayudar. ¿Yo podría ayudar?, pregunté, recargándome en la silla con una sonrisa. Qué interesante. La última vez que hablamos, yo era una vergüenza para la familia. Mis decisiones no se alineaban con los valores de ustedes, ¿recuerdas? Alejandro. Dijo Eduardo, cambiando a ese tono de hermano mayor condescendiente que tanto le encantaba usar. No nos quedemos atrapados en el pasado. Esto es más grande que todos nosotros. Me reí. No, no lo es. Se trata de ti, Eduardo, de Valeria, de papá, y del hecho de que ninguno de ustedes tiene la menor idea de cómo adaptarse a un mundo que avanza más rápido que ustedes. Trató de defenderse, pero lo corté. Estoy ocupado, Eduardo. Si el negocio va mal, tal vez debiste haber pensado en eso antes de decidir que yo no era lo suficientemente bueno para ser parte de la familia. Le colgué antes de que pudiera responder. Fue muy satisfactorio. El siguiente movimiento vino unos días después, cuando Valeria se apareció en mi taller sin avisar.
Estaba a la mitad de los ajustes finales de un armado personalizado para un cliente nuevo cuando vi su coche entrar al estacionamiento. Se bajó con sus tacones de diseñador y lentes de sol como si estuviera entrando a una boutique de lujo, no a un lugar donde la grasa y el metal eran la decoración principal. Fui a su encuentro en la puerta, sin molestarme en ocultar mi fastidio. ¿Qué haces aquí? Me dedicó una de sus sonrisas exageradamente ensayadas. Alejandro, tenemos que hablar. Estoy trabajando, le dije, cruzándome de brazos. No tardaré mucho, insistió, pasando por mi lado hacia el taller. Echó un vistazo a su alrededor, claramente no impresionada por el caos organizado. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo? ¿Bicicletas? Así es, respondí, sin ofrecer más detalles. Suspiró y se volvió hacia mí. Mira, las cosas no están bien ahorita. El negocio está sufriendo y papá no lo está manejando bien. Eduardo está intentando mantener las cosas a flote, pero... Se quedó callada, esperando a que yo saltara a salvar el día. No lo hice. Finalmente dijo, te necesitamos, Alejandro. Esas palabras pegaron diferente, pero no de la forma en que probablemente ella pensó. Durante años, yo había sido al que ignoraban, el que no daba el ancho, y ahora. Ahora me necesitaban. ¿Qué exactamente crees que puedo hacer? Pregunté, recargándome en uno de los bancos de trabajo. Siempre has sido bueno para las ideas creativas, dijo ella, con un tono un poco demasiado dulce. Y claramente te ha ido bien a ti por aquí. Ok, dije, levantando una ceja. Ella se encogió al darse cuenta de su error. No lo dije en ese sentido. Solo que... Estamos en problemas, Alejandro. El mercado está cambiando y no nos adaptamos lo suficientemente rápido. Las ventas bajaron y papá. Bueno, es demasiado orgulloso para admitir que necesitamos ayuda, pero Eduardo y yo creemos que podrías aportar algo nuevo. La miré fijamente por un largo rato, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Esta era Valeria, la misma persona que solía reírse de mi proyectito, la misma que una vez me dijo que estaba desperdiciando mi potencial, y ahora aquí estaba, pidiéndome ayuda. Se sentía bien. Déjame entender esto, dije finalmente. ¿Quieres que regrese y arregle el negocio después de todo lo que hicieron? Ella asintió. Cometimos errores. Lo admito, pero estamos tratando de hacer las cosas bien. Ladeé la cabeza, fingiendo considerarlo. Sí. No. Estoy bien así. La cara de Valeria se desmoronó. Alejandro, por favor. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata del legado. Su legado, la corregí, no el mío. Yo ya tengo algo de lo que me siento orgulloso, y no implica rogarle a la gente que compre collares a sobreprecio. Su fachada perfecta se rompió por un segundo y vi un destello de frustración, pero antes de que pudiera decir algo más, abrí la puerta y le hice una señal para que se fuera. Que tengas un buen día, Valeria. Luego, una semana después, el mismísimo papá se apareció en el taller, luciendo más cansado y desgastado de lo que lo había visto nunca. Ni siquiera se molestó en los saludos de cortesía. Tenemos que hablar, dijo, con una voz baja y seria. Me apoyé en el marco de la puerta y me crucé de brazos. ¿Seguro? Suspiró y se pasó una mano por el cabello canoso. Alejandro, lo admito. Nos equivocamos contigo, con todo. El negocio está quebrando. No puedo arreglarlo. Tu hermano no puede arreglarlo. Necesitamos tu ayuda. Me quedé mirándolo durante un largo rato, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Este era el hombre que siempre había predicado sobre el orgullo y la reputación, parado aquí ahora prácticamente rogando por mi ayuda. Lo pensaré, le dije, haciéndome a un lado finalmente para dejarlo entrar. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que las cosas se habían volteado por completo. Cuando le dije a mi papá que lo pensaría, no planeaba dejarlos salir libres de culpa. Si querían que salvara el negocio familiar, iban a tener que sudar. Por una vez en sus vidas, necesitaban entender lo que se sentía no tener las cartas a su favor. Los dejé sufrir durante los siguientes días. 0 llamadas, 0 mensajes, nada.
No los estaba ignorando por ser rencoroso. Ok, tal vez solo un poquito. Quería que se dieran cuenta de que ya no tenían el control. Me desheredaron como si no fuera nada, y ahora aquí estaban dando de vueltas, desesperados por tenerme a bordo. No se las iba a poner fácil. A Javier, por supuesto, todo el asunto le parecía graciosísimo. A ver, déjame entender, dijo, recargándose en la mesa de trabajo mientras yo ajustaba un cuadro. Te necesitan para salvar su negocio, pero no se han disculpado y definitivamente no han admitido lo mucho que la cagaron. Básicamente, dije, sonriendo. Y tú solo los estás dejando sufrir en la incertidumbre. Me encogí de hombros. ¿Me parece justo? Javier se rió. Güey, ojalá tuviera tu paciencia. Yo se los estaría restregando en la cara cada que pudiera. Ah, no te preocupes, dije. Tendrán su merecido, pero no será bajo sus propios términos. Unos días después, Valeria volvió a llamar. Esta vez le contesté. Alejandro, dijo sonando exageradamente alegre. Gracias por fin contestar. Ya estaba empezando a pensar que nos estabas evadiendo. Ignoré la indirecta. ¿Qué quieres? Dudó un poco, y me di cuenta de que estaba intentando pensar cómo formular la súplica que estaba por hacer. Quería ver cómo andas, y saber si habías pensado más sobre, ya sabes, ayudarnos con el negocio familiar. Lo he pensado, le dije, y tengo algunas condiciones. Se quedó callada un momento. Ok. ¿Qué tipo de condiciones? Quiero el control total, dije, disfrutando el momento. Este es el trato, me haré cargo del negocio. Ustedes se quedarán como empleados. 0 títulos, 0 poder, solo trabajadores. Me rendirán cuentas a mí. Valeria casi se ahoga. Espera, ¿control total? Alejandro, eso es. Eso no es negociable. La interrumpí. Si no te gusta, búsquense a otro que arregle su desastre. Tartamudeó un rato intentando discutir, pero me mantuve firme. Eventualmente, dijo que hablaría con papá y con Eduardo, y que me avisaría. Al día siguiente, mi papá se apareció en el taller de nuevo. Se veía un poco más arreglado esta vez, pero la desesperación en sus ojos seguía ahí. Valeria me dijo lo de tus condiciones, soltó en cuanto cruzó la puerta, y suspiró. Es mucho pedir, Alejandro. Nos estás pidiendo que te entreguemos la empresa que tu madre y yo construimos desde cero. Me recargué en el banco de trabajo y me crucé de brazos. No. Les estoy pidiendo que me entreguen la empresa que está fracasando porque ninguno de ustedes sabe cómo adaptarse. Si quieren que la salve, tienen que dejarme dirigirla a mi manera. Si no, ¿cuál es el punto? No dijo nada por un largo rato. Podía ver la lucha interna en su cara. Finalmente, asintió. Está bien. Puedes tener el control total, pero hay una condición. Aquí vamos, murmuré. Quiero que mantengas el apellido de la familia asociado al negocio, me dijo. Es lo único que nos queda. Lo pensé por un momento. No era una petición irrazonable y la verdad, no me importaba el nombre ni de una forma ni de otra. Trato hecho, le dije. La verdadera diversión empezó después de que la familia firmara a regañadientes para darme el control total. No perdí el tiempo y me metí de lleno. Si creían que iba a ser una transición lenta y suave en la que podrían debatir o cuestionar mis decisiones, estaban muy equivocados. Esto no era una democracia. Era una dictadura y yo era el que llevaba las riendas. Lo primero que hice al estar a cargo fue desmantelar su preciada jerarquía. Eduardo había estado dirigiendo las operaciones como si estuviera audicionando para un reality show sobre ejecutivos despistados. Su idea de liderazgo era gritarle a la gente cuando las cosas salían mal y llevarse el crédito cuando salían bien. Eso se iba a acabar. Convoqué a una junta de personal en la oficina principal. Todos los gerentes, jefes de departamento y empleados clave estaban invitados. Mi familia también se presentó, pero se veían súper incómodos, sentados a un lado como niños esperando a que el director de la escuela los regañara. Muy bien, comencé, parándome en la cabecera de la mesa de conferencias. Vamos a dejar una cosa clara.
La vieja forma de hacer las cosas está muerta. A partir de ahora, esta empresa funciona a base de resultados, no de nepotismo. Algunas personas miraron nerviosamente a Eduardo, quien me estaba fulminando con la mirada como si acabara de insultar toda su existencia. Señalé el pizarrón blanco detrás de mí, donde había esbozado una estrategia clara. Vamos a optimizar todo. Se acabaron los presupuestos inflados, se acabaron los gastos operativos innecesarios y se acabaron las prácticas anticuadas. Si tienen ideas, quiero escucharlas. Si han estado estancados bajo capas de burocracia. Eso se termina hoy. Esta es su oportunidad para demostrar de lo que son capaces. Una de las gerentes levantó la mano. ¿Y qué pasará con la familia? Sonreí de lado. Se les exigirán los mismos estándares que a los demás. Sin excepciones. Eduardo resopló, pero lo ignoré. Valeria se veía como si quisiera meterse debajo de la mesa y Diego. Bueno, Diego estaba medio dormido. Clásico. Lo siguiente fue encargarme de las tiendas. La mitad de ellas estaban perdiendo dinero a chorros porque no se habían actualizado en décadas. Las vitrinas estaban anticuadas, las distribuciones eran confusas y el personal lucía como si estuviera esperando a que alguien los sacara de su miseria. Cerré las sucursales con peor rendimiento inmediatamente. Algunos empleados se molestaron, lo cual entendí, pero me aseguré de ofrecerles paquetes de liquidación y asistencia para reubicación laboral. No se trataba de castigar a la gente, se trataba de salvar a la empresa. A las sucursales restantes les dimos una remodelación completa. Traje a diseñadores para modernizar los espacios, convirtiéndolos en galerías elegantes y minimalistas que se centraban en los productos en lugar de usar tácticas de ventas baratas. También implementé un nuevo sistema de inventario que hacía más fácil para los clientes explorar y comprar, ya fuera en tienda o en línea. Y hablando de en línea, esa era otra área importante donde la empresa estaba fallando. Su sitio web parecía estar atorado en el 2005, con navegación torpe y fotos borrosas. Deseché todo y contraté a un equipo de desarrolladores para crear una página nueva desde cero. Era rápida, fácil de usar y optimizada para celulares. A las pocas semanas del lanzamiento, las ventas por Internet se dispararon. Luego vino la línea de productos. Aquí fue donde realmente dejé mi sello en las cosas. Durante años, la compañía había estado sacando los mismos viejos diseños, joyas ostentosas y carísimas enfocadas a una clientela mayor. Estaba bien para la gente de la tercera edad, pero ignoraba por completo a los clientes más jóvenes que querían algo fresco y moderno. Introduje una nueva colección enfocada en diseños minimalistas y sustentables. Piénsenlo así, piezas elegantes hechas con materiales reciclados, con un enfoque en el trabajo artesanal y la narrativa. Cada pieza venía con una tarjeta explicando de dónde provenían los materiales y cómo fueron reutilizados. Fue un éxito. A la gente le encantó la idea de tener algo único que no fuera a expensas del medio ambiente. Al principio, Valeria odió la idea. Discutió diciendo que era demasiado arriesgado y que no era lo que nuestros clientes esperaban, pero cuando empezaron a llegar los números, tuvo que admitir que yo tenía la razón. Por supuesto, no todo fluyó sin problemas. Hubo muchos momentos en los que tuve que lidiar con oposición, principalmente por parte de mi propia familia. Eduardo, en particular, parecía decidido a sabotearme a cada paso. Me apartaba después de las juntas y decía cosas como, ¿estás seguro de que este es el movimiento correcto? Digo, eres nuevo en este nivel de gestión. Yo solo le sonreía y le respondía, eres libre de hacerte a un lado si crees que no puedes soportar los cambios. Eso por lo general lo callaba. ¿Y Diego? Honestamente, no tenía ni idea de que estaba haciendo la mitad del tiempo. Llegaba tarde a las juntas, si es que iba, y no aportaba nada. Eventualmente, le di un papel secundario administrando las cuentas de redes sociales de la empresa, lo que lo mantenía lo suficientemente ocupado sin causar ningún daño real. A pesar de los retos, los resultados hablaban por sí solos. En menos de 6 meses, la empresa estaba irreconocible, en el mejor sentido. Las ventas subieron en todos los departamentos, las nuevas líneas de productos estaban recibiendo reseñas espectaculares, e incluso habíamos empezado a atraer a clientes más jóvenes y con mayor dominio tecnológico. ¿Lo mejor de todo? Mi familia empezaba a sentir el cambio de poder.
Habían pasado toda su vida en la cima de la cadena alimenticia, pero ahora solo eran empleados como todos los demás. Me rendían cuentas a mí. Un día, convoqué a una junta solo con nosotros 4, yo, papá, Eduardo y Valeria. Quería asegurarme de que entendieran exactamente dónde estábamos parados. Voy a ser claro, dije, reclinándome en mi silla. Esta empresa es mía ahora. Si quieren quedarse, harán las cosas a mi manera. Si no les parece, ahí está la puerta. Papá frunció el ceño, pero no dijo nada. Eduardo tenía cara de querer discutir, pero Valeria le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Hablo en serio, continué. No estoy aquí para mantener vivo el legado familiar. Estoy aquí para construir algo mejor. Si eso implica dejar ir el pasado, que así sea. Por una vez, ninguno tuvo nada que decir. El punto de inflexión llegó cuando una de las ferias comerciales más grandes de la industria nos invitó a presentar la nueva colección. Era el tipo de evento que podía construir o destruir la reputación de una empresa, y yo estaba decidido a causar una buena impresión. Diseñé el stand yo mismo, creando una experiencia inmersiva y moderna que destacaba los diseños sustentables y contaba la historia de la transformación de la empresa. Mi familia estaba ahí, por supuesto, pero esta vez, ellos no eran las estrellas del show. Lo era yo. Clientes, periodistas y líderes de la industria llenaron nuestro stand, elogiando la nueva dirección y preguntando cómo habíamos logrado darle la vuelta a la empresa tan rápido. Me aseguré de darle el crédito a quien se lo merecía, principalmente a los empleados que habían trabajado incansablemente para que esto pasara. Mientras veía a la gente admirar las piezas que yo había ayudado a crear, sentí un orgullo que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de salvar un negocio. Se trataba de demostrarme a mí mismo y a ellos que yo era capaz de muchísimo más de lo que alguna vez creyeron. Para el final de la feria, habíamos asegurado varias alianzas nuevas y el ruido alrededor de la marca era más fuerte que nunca. Mi familia por fin estaba empezando a entender que ya no era solo la oveja negra. Ahora yo era quien lideraba la manada. Y entonces un día pasó, el momento que había estado esperando. Acabábamos de concluir una reunión de evaluación trimestral donde presenté algunos de los mejores números que la empresa había visto en su historia. Estaba terminando la presentación cuando mi papá se aclaró la garganta. Alejandro, me dijo con una voz más suave de lo que se la había escuchado nunca. Solo quiero decir que estoy orgulloso de ti. Has hecho algo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer. No solo salvaste el negocio, lo mejoraste. La sala se quedó en silencio. Incluso Eduardo y Valeria se veían sorprendidos. Gracias, le dije, manteniendo mi tono neutral. Valeria intervino, papá tiene razón. Debimos haber visto tu potencial antes. Has llevado a esta empresa a lugares que nunca pensamos que fueran posibles. Eduardo asintió a regañadientes. Nos callaste la boca a todos. Puedo admitirlo. Fue una sensación muy extraña escucharlos admitirlo en voz alta. Hemos estado hablando, continuó papá, mirando de reojo a los demás. Nos gustaría arreglar las cosas, no solo el negocio, sino nosotros. La familia. Ahí estaba. La disculpa, la rama de olivo. Me recliné en la silla, dejando que sus palabras flotaran en el aire por un momento. Se los agradezco, les dije, pero seamos honestos, ustedes no me querían en la familia hasta que me volví útil. Eso no es algo que pueda olvidar. Valeria bajó la mirada, claramente incómoda, pero no argumentó nada. No me interesa fingir que todo está bien. Puedo aceptar lo que tenemos ahora, funciona. Estamos trabajando juntos. Eso es todo. No necesito nada más de ustedes. Eduardo frunció el ceño. Alejandro, por favor. Somos familia. Cometimos errores, pero estamos tratando de hacer las cosas bien. Están tratando de hacer las cosas bien porque no les queda de otra, dije, manteniendo un tono de voz tranquilo. Si esta empresa se hubiera hundido, ustedes no estarían aquí en este momento. No queramos reescribir la historia. Papá hizo una mueca como queriendo discutir, pero luego suspiró y asintió. Me parece justo. Este es el trato, dije, poniéndome de pie y recogiendo mis notas.
Yo seguiré dirigiendo la empresa y ustedes seguirán haciendo sus trabajos. Pero, fuera de eso, estamos bien así como estamos. Se acabó el fingir que somos una familia feliz. Ya lo intentamos y no funcionó. La sala se quedó en silencio mientras salía de la junta, pero no me sentí mal al respecto. No estaba enojado ni resentido. Simplemente sabía cuál era mi lugar y no iba a dejar que volvieran a cruzar esa línea.